Ecuador, queremos dar la bienvenida al economista Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Lo invitamos a propósito de sus valiosas opiniones respecto, entre otros sectores, del Banco Central del Ecuador. Hay que recordar que el 26 de junio pasado fue incorporado oficialmente al registro oficial la Ley Orgánica de Integridad Pública, luego de haber sido aprobada por la Asamblea el pasado 24 de junio, la semana anterior. Allí hay disposiciones que cambian, incluso que reducen de las dos juntas que había en el Código Monetario y Financiero, y queda una junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. ¿Cuál debiera ser la situación del Banco Central del Ecuador? Muy buen día a Pablo Lucio Paredes. Sí, Miguel, muy buenos días. Saludo tempranero a la gente que nos escucha. Un día de Quito que parece que va a ser un buen azul, bien azul y bien soleado. Mira, en relación con la conclusión, que es lo mejor que podemos hacer es eliminar el Banco Central en sus funciones monetarias, ¿no? Museo del Banco Central, los estudios del Banco Central, una serie de cosas que hace el Banco Central se las puede hacer bajo otro membrete, pero el membrete Banco Central en sus funciones monetarias, lo mejor que podemos hacer es eliminarlo, porque constantemente estamos en discusiones de qué ponemos en la ley, qué le cambiamos al Banco Central, qué le agregamos, y lo mejor es olvidarse. Estamos en dolarización, no necesitamos un Banco Central con funciones monetarias. Y yo quisiera, Miguel, para ilustración de la gente, ojalá sea útil, por supuesto, quiero volver a recordar el sistema monetario de dolarización. ¿Qué consiste? Un sistema, volvamos al sistema ecuatoriano anterior con el sucre, o lo que tienen algunos países, muchos países en el mundo, que es un sistema con banco central propio y con moneda propia. Llegan dólares a la economía del exterior, ya sea por remesas, por inversiones, por exportaciones, por mil razones. El Banco Central toma esos dólares y entrega a la gente sucres a un cierto tipo de cambio. Y entonces la gente funciona, la economía funciona en sucres, y esos sucres están respaldados por dólares u oro en el Banco Central, pero digamos dólares a una cierta tasa de cambio, y eso es lo que se llama el patrón dólar. El dólar respalda los sucres que circulan en la economía. Pero obviamente, como los bancos centrales siempre tienen tentaciones, entonces imprimen dinero adicional que no está respaldado en esos dólares y que está respaldado por básicamente papeles del gobierno que no tienen en esencia ningún valor monetario. Están mal respaldados. Se entrega esos sucres adicionales, eso genera inflación, devaluación, desconfianza en la moneda, etcétera, etcétera, todo lo que vivíamos en el pasado, ¿no? Ese es el sistema que tenía el Ecuador y que tienen muchos países en el mundo. Unos lo manejan mejor, otros lo manejan peor. En el momento en que el Ecuador se dolarizó, decidió que los dólares que vienen a la economía, insisto, sea por exportaciones, inversiones, deudas, remesas, lo que sea, en lugar de pasar por el Banco Central, vienen directamente a la economía, al bolsillo, digamos así, de la economía. Si son exportaciones, al bolsillo de los exportadores y a los que están ligados al sistema exportador. Si son remesas, a las familias. Si es deuda privada, a quien la adquirió. Si es deuda del gobierno, al gobierno. Si son inversiones privadas, a las empresas que han hecho las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces esos dólares vienen directamente al bolsillo, digamos, de la gente en la economía, empresas, personas, lo que sea, al bolsillo de la economía, y en consecuencia no se necesita el Banco Central. No necesitamos un Banco Central que esté intermediando o que esté preguntándose, caramba,
han llegado o no han llegado suficientes dólares a la economía, entonces yo voy a intervenir, voy a tratar de ver cómo emito dólares falsos o cómo me preocupo de si hay suficientes dólares en la economía, de la liquidez, de la balanza de pagos, de mil cosas. No tiene que preocuparse de nada, porque los dólares llegan de la gente y salen de la gente al exterior y hay un flujo, como en una piscina, digamos, hay un flujo de dinero que entra, dinero que sale, dinero que entra, dinero que sale, a ratos más, a ratos menos, en fin. Ese es el sistema de dolarización. No se necesita un banco central que cumpla ningún tipo de función monetaria de ningún tipo y ningún tipo de función económica en la economía. Ese es un poco, digamos, para empezar, si tú quieres tratar de recordar a la gente, ojalá lo haya hecho bien y de manera clara, en qué consiste la dolarización en relación a un sistema no dolarizado. Absolutamente claro, como acostumbra Pablo Lucio Paredes. Ahora, quizás Pablo decía, está en discusión estas reformas en la Asamblea, ya se aprobó, ya se publicó en el registro oficial. Quizás en esta ocasión se perdió la oportunidad de eliminar el Banco Central en sus funciones monetarias. Absolutamente, Miguel, me parece un excelente comentario y pregunta tuya. Sí se perdió la oportunidad. Y quizás debo reconocerlo, las personas que estamos desde hace mucho tiempo, la verdad, desde el inicio, pero yo diría desde hace mucho tiempo, a favor de que se elimine el Banco Central como tal, se acaba el Banco Central, no hemos hecho un suficiente trabajo de convencer, ¿no es cierto?, de meter esa idea en las mentes, de convencer para que ahora que la Asamblea trató estos temas otra vez sobre el tema Banco Central, en fin, lo tengan en la mente y tal vez lo hagan, ¿no? Probablemente ha faltado un trabajo de empujar esto. Y bueno, sí, es una oportunidad perdida. Habrá, ojalá en el futuro, una nueva oportunidad de poder hacerlo, pero efectivamente en la Asamblea se trató este tema que tú dices de la junta esta. Es una junta que sí debe existir, una junta ligada al sistema financiero, es decir, por supuesto, ese es un tema diferente. Es una junta que debe asegurarse que el sistema financiero, los bancos, las cooperativas, etcétera, funcionan bien, que están bien normados, que están bien regulados, que tienen buenos controles, etcétera. Eso es otro tema que es muy, muy importante y sí me parece bien que hayan desaparecido las dos juntas y se haya convertido en una sola. Ese es un tema que, si mal no recuerdo, de manera errónea, la gente del Fondo Monetario Internacional, si mal no recuerdo, hace 4 o 5 años presionó para que haya las dos juntas. Puedo estar equivocado, pero en todo caso, al haber creado las dos juntas fue una confusión adicional. Tiene que haber una sola y está bien que haya una sola. Lo que pasa es que dentro de eso, si no estoy equivocado, hay un capítulo que dice que hay una cantidad de información reservada, secreta, etcétera, etcétera, lo cual siempre me parece peligroso cuando los gobiernos dicen, yo mantengo ciertas cosas en reserva, solo yo las sé y nadie más lo sabe. Eso es extremadamente peligroso, pero digamos, el tema de la Junta es otra cosa. Pero ahí en la Asamblea se discutieron varias cosas que son malas. Una de esas es, por ejemplo, que el Banco Central puede endeudarse porque está preocupado de problemas de liquidez y de balanza de pagos, lo cual es un error. Nuevamente, el Banco Central no cumple ningún rol. Entonces, ese es un tema peligroso, porque ¿para qué se endeuda el Banco Central? Dice, hay problemas de balanza de pagos, de liquidez, de no sé qué, me voy a endeudar. Pero al final, directo o indirectamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está endeudándose para ayudar a las finanzas del gobierno, directa o indirectamente, y eso es un gran error. Nuevamente, el Banco Central no debe tener ninguna relación con la economía y peor todavía, tener una relación con el gobierno, de darle dinero, de conseguirle endeudamiento, etcétera. Es muy, muy peligroso para la economía. Y peor en la economía dolarizada. Se discutió ese tema. El otro tema también que se discutió es que la cobertura que debe tener el sistema financiero en el Banco Central debe ser del 100% ahora y siempre, en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que es una cosa muy sencilla. Cuando usted va a un banco y deposita $100, ese banco guarda 30 y presta 70.
Esos 30, el banco dice, yo no los presto por prudencia, por tranquilidad, porque sé que usted algún momento puede venir a pedir ese dinero y lo tengo que tener a la mano. Entonces tiene 30 y los deposita en general en el Banco Central. Una parte de eso lo deposita en el central. Digamos que deposita 20 en el central de los 30. El central recibe esos 20 y dice... ¿Y qué tiene que hacer con esos 20? Guardarlos, tener guardado nada más. Solo es un agente de guardar ese dinero. Por eso es lo que se llama el respaldo del 100%. Los 20 que el banco le dio al Banco Central tienen que estar ahí todo el tiempo. Sin embargo, el Banco Central siempre tiene la tentación de decir, no, de una u otra manera yo utilizo una parte de esos 20. ¿No? Y entonces ahora hay menos cobertura del dinero que los bancos dejaron en el Banco Central. Eso... Nuevamente hay una norma que se discutió en la Asamblea que dice que eso no es totalmente claro, no es totalmente el 100% todo el tiempo, que se va a esperar hasta el año 2040 hasta que se cumpla todas esas reglas. No, los bancos deberían tener su dinero en el Banco Central. Ahí el 100% de lo que dieron el Banco Central no tiene nada que hacer con ese dinero. El Banco Central, sí, ese dinero se mueve hacia el exterior, hay una serie de cosas, pero ese dinero tiene que estar ahí porque es de los bancos, no del Banco Central. Eso nuevamente es una de las cosas que se deberían eliminar con el Banco Central. Los bancos no deberían poner su dinero de reserva en el Banco Central, sino ponerlo en diversas otras instituciones en el Ecuador y en el mundo donde ese dinero esté absolutamente segura. Esa es una razón más para que se elimine el Banco Central. Entonces ves tú que hay siempre estas tentaciones de estar haciéndose la pregunta, ¿y cómo le utilizamos al Banco Central? No lo debemos utilizar. El Banco Central no existe económica y monetariamente en el país. Pablo, si se mantiene el Banco Central del Ecuador y con esa tentación, como señalas, que puede endeudarse en el exterior en caso de necesidad de balanza de pagos o de liquidez, ¿cuál es el respaldo? Cuando uno va al banco a hacer un préstamo, le dicen, ¿cuál es su respaldo? ¿Cuáles son sus bienes? El Banco Central del Ecuador antepone dineros que no son del Banco Central del Ecuador, entonces. O sea, la tentación es que cuando uno dice el Banco Central se endeuda por razones de balanza de pagos o de liquidez o lo que sea. Como te digo, en el fondo lo que está diciendo es, directa o indirectamente, yo voy a tomar dinero del exterior y, como te digo, de una u otra manera, ese dinero significa financiarle al gobierno de una u otra manera. No, y eso es lo que hay que evitar. El gobierno no debe financiarse a través del Banco Central. El gobierno, bueno, ya sabemos y ya hemos hablado 1000 veces, lo primero que debe hacer el gobierno es reducir tanto gasto improductivo que tiene, evidentemente, pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, si el gobierno tiene un déficit, tiene que bajar gastos, tiene que cobrar impuestos o tiene que endeudarse él mismo en el exterior, y así los ecuatorianos estamos claros de cómo es que estamos manejando las finanzas públicas, cómo nosotros o estamos pagando impuestos o nos estamos endeudando, porque somos nosotros los que nos estamos endeudando, y debemos estar claros a través del presupuesto general del Estado u otras entidades, pero digamos a través del presupuesto general del Estado, estar claros de cuál es la situación financiera nuestra a través del gobierno. El rato que el Banco Central empieza a hacer esas cosas, entonces empiezan a no ser transparentes las cosas, a no saber cuánto mismo nos estamos endeudando. Se endeuda el Banco Central finalmente para ayudarle de una u otra manera al gobierno. No, las finanzas públicas tienen que ser muy claras. Si son malas, bueno, tenemos que saber si son malas. Si tenemos que pagar impuestos, tenemos que saber que pagamos impuestos. Si nos vamos a endeudar, tenemos que saber que nos vamos a endeudar, porque los endeudados somos nosotros. Ojalá, como te digo, si se reduce el gasto inútil, qué bueno que se reduzca el gasto inútil que nos afecta a todos nosotros. Pero hacerlo a través del Banco Central, como siempre, es una forma de no estar claros en las cosas, una forma de engañarnos, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar en la economía. Ahora, a propósito de esta reforma del Código Monetario y Financiero, incluida en la disposición transitoria 11ª, se habla
que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tiene un plazo de 90 días a partir de la posesión de sus miembros para emitir regulaciones para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. Ya hemos visto algunas reacciones de dirigentes de las cooperativas. Deben someterse porque el argumento es que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha sido muy débil frente a la proliferación de cooperativas. ¿Qué piensa Pablo? A ver, yo siempre creo que en todas las actividades de la vida debe haber formatos diferentes, si es que los hubiere, ¿no? Es como Miguel, es como los equipos de fútbol, ¿no? Unos pueden ser sociedades anónimas, otros pueden ser otra cosa, cada uno puede ser lo que sea, ¿no? Buscar su formato legal, pero todos deben cumplir ciertos formatos de información, de claridad, de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es lo mismo. Si hay un formato que se llama bancos y otro formato que se llama cooperativas, yo no tengo ningún problema en que sean cosas diferentes y cada uno tenga su lógica de relacionarse con sus clientes, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero tienen que cumplir las mismas reglas, eso sí, cosa que durante mucho tiempo no ha sucedido en el Ecuador. Las cooperativas han tenido regulaciones más laxas, más fáciles, digamos así, que en la banca. No estoy diciendo el número exacto, puedo estar equivocado, pero solo es para ilustrar el tema. Por ejemplo, en los bancos, si alguien no paga al cabo de 45 días una deuda, tiene que empezar el banco a hacer provisiones, porque ese es un que no sea 45 días, sino 90 días. Y nuevamente, insisto, no estoy diciendo que sea la cifra exacta, solo es para ilustrar, ¿no? Entonces la cooperativa tiene más tiempo para empezar a generar provisiones. Lo mismo en materia de capital, de liquidez, de una serie de cosas. Entonces puede haber bancos y puede haber cooperativas, pero tienen que tener las regulaciones similares. Si no, no es correcto que compitan en el mismo mercado los unos con unas ventajas en relación a los otros. Las ventajas que deben tener son las ventajas de su capacidad operativa, de su capacidad competitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, también hay ese problema, es que la Superintendencia de Economía Social y Solidaria es mucho más suave, digamos así, porque parte de la idea de que como los que yo tengo que cuidar son de la economía social y solidaria, entonces yo tengo que ser más bueno con ellos, ¿no? Y eso está mal. Y eso está mal. Entonces sí me parece lógico que al menos las instituciones medianas o las grandes pasen al control de la Superintendencia de Bancos, que actúa de manera, en general, no siempre, pero en general más profesional y más dura, digamos así, frente al sistema financiero. Pero insisto, me parece que puede haber diversos formatos legales, cada uno con sus cosas, pero todos sometidos al mismo tipo de regulaciones. Es decir, esa laxitud que hay con las cooperativas, que hoy hemos escuchado una cooperativa de la SUAY precisamente, que argumenta que no están de acuerdo con ese mayor control riguroso, porque según ellos pone en riesgo la autonomía y el modelo democrático del sector cooperativo. Vamos a ir a una cadena breve y para que responda a esta inquietud el doctor Pablo Lucio Paredes, por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. La respuesta del Nuevo Ecuador al crimen es y será contundente. No vamos a ceder ni a negociar con los terroristas ni con sus aliados políticos. Al contrario, los vamos a perseguir y los vamos a derrotar. Tal como lo afirma el presidente Noboa, la lucha contra la delincuencia y el terrorismo en el Ecuador no se detiene. Cada día, las fuerzas de seguridad actúan con valentía para proteger a la gente y cuidar el país. En Puerto Bolívar, se incautaron armas que grupos terroristas usaban para causar miedo. En Sucumbíos, las operaciones militares frenan la minería ilegal, que afecta al medio ambiente. Y en Los Ríos, gracias a la ayuda de la ciudadanía y la oportuna denuncia al 131, se decomisaron armas y dinero en efectivo. En Guayas, Daule, se desarticularon estructuras del crimen organizado, recuperando la tranquilidad y seguridad para sus habitantes.
Mientras tanto, en Manabí, frustraron un intento de contrabando de combustible al descubrir una perforación clandestina en el conducto de Puerto López. Ecuador avanza con esperanza y unidad hacia un futuro más seguro para todos. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el doctor Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Le planteaba a Pablo que ha habido reacciones de ciertos sectores de cooperativas porque, según ellos, pudiera poner en riesgo la autonomía y el modelo democrático del sector cooperativo. El tema pasa por los controles y la garantía de esos recursos que el usuario va y pone en una cooperativa. Mira, Miguel, primero quiero señalar en relación a la cadena que acabamos de ver que realmente en el Ecuador es fundamental, sobre todo en la costa. Es más, todos los ejemplos en la actividad económica. Primero, es un problema humano grave, por supuesto, pero además es un problema económico grave porque frena la economía. Así que luchar contra la inseguridad es un tema fundamental en el Ecuador. Pero bueno, yendo a lo que tú decías, justamente la frase que tú acabas de señalar, Miguel, es la clave. Tú acabas de decir, la gente dice, esto va a ir en contra de nuestra autonomía y de nuestro modelo. Justamente lo que yo decía hace un momento, las cooperativas pueden tener su modelo, su relación con sus clientes, la manera en que ellos manejan las cosas. Esa es una cosa que debería mantenerse absolutamente, pero el que haya estándares de calidad no impide lo otro. ¿Por qué va a romperse la autonomía de una institución o va a romperse la relación con sus clientes o su forma, digamos, de funcionamiento? Porque se les diga, ustedes tienen que hacer préstamos de calidad y si es que los préstamos empiezan a no ser pagados, tienen que empezar a hacer provisiones en relación a esos préstamos. El que se les diga, usted tiene que tener una cierta nivel de liquidez que respalde las operaciones, etcétera. No veo en qué los estándares financieros de calidad impiden que tú puedas tener un modelo de diferente de funcionamiento. Y nuevamente vuelvo al tema del fútbol. En el fútbol los grandes equipos internacionales tienen finanzas de calidad, liquidez de calidad, patrimonio de calidad, y sin embargo tienen modelos muy diferentes. Unos tienen un solo dueño, otros tienen dueños que son todos los hinchas, otros tienen dueños que son un grupo empresarial, en fin, tienen cosas muy diversas, pero todos están, cumplen con estándares financieros de calidad. Aquí es lo mismo, cumpla con el estándar financiero, pero en el resto de cosas usted puede funcionar de la manera en que quiera. Puede ser cooperativa, puede ser banco, puede tener una relación más cercana con sus clientes, incluso en términos de capital, como sucede en las cooperativas, etcétera, etcétera. No, yo cuando me he reunido con las cooperativas por temas, profesionales, yo siempre les he dicho una cosa: ustedes en los últimos años han sido tremendamente exitosos porque efectivamente el sistema cooperativo, y nuevamente hablo así un poquito de las cifras globales, han pasado de ser el 20% a ser 1/3 del sistema financiero nacional. Yo les he dicho, cuando a uno le va bien en la vida, se tiene que volver más responsable. El éxito lleva a más responsabilidad, especialmente en el sistema financiero, y es lo que tienen que ser, aceptando tener estándares de calidad, nada más. El resto pueden funcionar, como deseen. En esta disposición, en la ley que está vigente, Pablo, se dispone que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria haga un análisis y emita las regulaciones necesarias para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que, con la finalidad de proteger los ahorros y los aportes de la ciudadanía de las localidades y preservar la estabilidad financiera, se haga este estudio. Es decir, aquí se va a estudiar cómo están unas cooperativas que están bien y otras que pudieran estar en riesgo, para evitar que se llegue finalmente a un perjuicio para los miles de usuarios.
Mira, algo que ha sucedido ya en el Ecuador es que en los últimos, no sé, nuevamente, alrededor de 10 años, ¿no? Se ha reducido a la mitad la cantidad de cooperativas. En algunos casos porque han quebrado, en otros casos y simplemente han quebrado, ¿no? En otros casos han estado mal y a través del sistema financiero el resto de cooperativas y bancos se ha ido un poco ayudando a que esto no tenga ningún efecto en el sistema financiero, pero se han reducido aproximadamente a la mitad, lo cual es una cosa sana. O sea, las que quedan, digamos, son mejores que las que había hace 10 años atrás. Y ese proceso tiene que continuar. Tenemos que asegurarnos que haya todas las cooperativas que puede haber, pero que todas, dentro de su lógica, estén bajo parámetros financieros razonables para que no estén en mala calidad y haya el riesgo de que vayan a quebrar. Siempre habrá, como todo en la vida, algunas que a pesar de eso quiebren, pero que sean de calidad. Y aquí sí hay que distinguir, obviamente, las cooperativas más grandes, que son alrededor de 8, 10, tal vez 12, pero digamos alrededor de 8, 10, que son muy grandes y que en realidad son del tamaño de bancos, ¿no? La más grande de las cooperativas, si mal no recuerdo, si le juntamos con los bancos, ocuparía el lugar 6 o 7 en el total del sistema financiero, y si tomamos las siguientes 6 cooperativas, estarían alrededor del lugar entre el 8 y el 15, digamos, en el sistema financiero. Es decir, son muy, muy importantes y en consecuencia hay que asegurarse que cumplen estándares de calidad. Entonces, siempre, no solo ahora, siempre trabajo de esta Junta de Regulación y de las superintendencias es constantemente estar chequeando que estén cumpliendo estándares de calidad. Aquí se habla de que se lo hagan en 90 días, muy bien, pero no solo hay que hacerlo en 90 días, hay que seguir haciéndolo en los siguientes 90 días y en los siguientes 90 días y siempre. Ese es el trabajo de la Junta y de las superintendencias, asegurarse que cumplen estándares de calidad para no poner en riesgo los recursos de las personas que aportan las cooperativas. Lo que sí no me parece es que eventualmente se mantenga la idea de obligar a las cooperativas a convertirse en bancos. No creo. Cada uno puede tener su lógica cumpliendo con estándares financieros de calidad. Es decir, esta sería una decisión de prevención para ver cómo está el mercado de las cooperativas y, en segundo lugar, prevenir si alguna no está en buenas condiciones. Si no está en buenas condiciones, y en ese caso tomar las medidas que hay que tomar, de decirles, a ver, ustedes tienen 90 días, 180 días para poner en orden sus finanzas, y si no logran hacerlo, pues ver cómo esa cooperativa, sin afectar al resto del sistema, se puede ir liquidando, integrando a otra cooperativa o lo que sea. Hay maneras en el sistema financiero nacional y mundial para ir liquidando de manera razonable esas situaciones. Pero yo creo que el análisis que hay, y como te digo, ese análisis se los tiene que hacer todo el tiempo, no es ahora y luego nos olvidamos, todo el tiempo. Es trabajo de las superintendencias ir haciendo ese chequeo permanente. Y yo te diría otra cosa. No veo por qué, o no veo exactamente qué dice ese artículo, Miguel, tú lo tienes ahí a la mano. No solo tiene que hacerse un chequeo permanente de las cooperativas, se tiene que hacer un chequeo permanente de los bancos. Los bancos también en el Ecuador ahora son alrededor de 20, hay unos más grandes, unos más chicos. También hay que hacer un seguimiento de todos los bancos para estar seguro que los bancos también cumplen con estándares financieros y no hay riesgo de que cierren, como sucedió con un banco pequeño hace un par de meses, ¿no es cierto? El AmiBank, creo que era. De que no vaya a haber sorpresas de que haya bancos también que estén mal. Entonces hay que chequear a todos todo el tiempo. Claro, quizás aquí la diferencia entre lo que tú señalabas también, hay una superintendencia de bancos que ha venido actuando con rigurosidad de alguna manera, y no así la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque precisamente le están encargando a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria que dé haciendo lo que debe hacer la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Como tú decías antes, si es que a las cooperativas más grandes se les pasa bajo el control de la superintendencia de bancos, pero respetando su especificidad, pues yo no veo ningún problema. Me parecería que está muy bien, porque la otra superintendencia casi por lógica interna actúa de otra manera, y creo que va a ser muy difícil cambiarle su mentalidad, me parece. Pero el tema es ese finalmente. A todos hay que chequearles todo el tiempo.
puede haber diversos formatos, bancos y cooperativas. Lo importante es que todos cumplan con estándares y te insisto, Miguel, sí es muy importante, a pesar de que decimos que la superintendencia de bancos es mejor que la otra superintendencia, de lo cual no hay ninguna duda, pero igual hay que asegurarse correctamente y esté chequeando constantemente a todos los bancos grandes o pequeños para estar seguro que cumplen con los estándares que tienen que cumplir. Hay que recordar que en ciertos momentos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, en ciertos momentos el control se vuelve un poco más laxo, en ciertos momentos por razones políticas, en otros momentos por otras razones, en otros momentos como sucedió con la pandemia del COVID, que dijeron, caramba, esto afecta muy fuertemente a la economía, en consecuencia hay que ser un poco más laxos con el sistema financiero. Eso sucedió en todas partes del mundo. Y es quizás comprensible decir, bueno, en una situación de pandemia, si todo está débil, también seamos un poquito menos estrictos, pero ya la pandemia fue hace 5 años, ¿no? Y en consecuencia ya debemos volver a tener estándares más estrictos sobre el sistema financiero, sean bancos o sean cooperativas. Para concluir este diálogo muy ilustrativo, como siempre por ahora, con Pablo Lucio Paredes, volviendo al tema del Banco Central del Ecuador, al no haberse cambiado como fue la sugerencia de antes de la aprobación de la ley, el Banco Central va a seguir con esas tentaciones, por ejemplo, de endeudarse por ejemplo, en caso de necesidad, la balanza de pagos o de liquidez. Mira, desgraciadamente va a seguir con muchas tentaciones. Hemos hablado muchas veces, Miguel, y en gobiernos anteriores se dio, alrededor del año 2015 se dio la tentación de emitir dinero falso, pero dinero electrónico falso, tratando de engañar a la gente, haciéndole creer que eran dólares cuando eran ecuadólares. Hay la tentación del endeudamiento, hay muchísimas tentaciones. Y si hablamos de aquí a unos años, pues ahí estarán las tentaciones. Los gobiernos ojalá se controlen, ojalá este gobierno logre controlar esa tentación. Quizás vendrá en el futuro otro gobierno que no lo haga. Así que esas tentaciones, yo insisto y termino con lo que empezamos hace una media hora, y es, para evitar las tentaciones, lo mejor es eliminar el Banco Central del Ecuador, eliminar esa actividad monetaria y económica que quiere tener el Banco Central y las actividades del Banco Central que no son monetarias y económicas, el banco, las estadísticas, una serie de cosas, basarles a otro membrete que no se llame banco, que se llame como quiera, ¿no es cierto? Pero el Banco Central en sus funciones monetarias y económicas debe desaparecer. Es lo mejor, no para mi satisfacción personal, Miguel, es para que la dolarización sea absolutamente clara en el Ecuador, que no haya tentaciones contra la dolarización, porque es lo mejor que podemos tener los ecuatorianos. Y agregado a eso hay otro tema que podremos conversar en otra oportunidad, es que eso permitiría tener una dolarización que nos permita volvernos un centro financiero internacional, como mucha gente lo ha sugerido también desde hace 20 años, atraer más sistema financiero internacional al Ecuador para tener un sistema financiero más amplio, con tasas de interés más bajas, más estable, más conectado al mundo. Entonces, esos son nuestros dos objetivos: eliminar el Banco Central y poder tener un sector financiero mucho más integrado al mundo. Esos son dos objetivos que deberíamos perseguir. Bien, muchas gracias. Le comprometo a volver a hablar sobre estos temas de interés en el Ecuador al doctor Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Muy amable, Pablo. A ustedes un abrazo y a la gente también una buena semana. Muy amable. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ex juez constitucional, el jurista doctor Enrique Herrería Bonet, y las demandas de inconstitucionalidad a leyes propuestas por el actual gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.